Una vez más, sean bienvenidos a su curso de autoliberación espiritual. Les habla Octavio Arias Sequeida, su instructor en este presente curso, repito, de autoliberación espiritual. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema número 14, de este interesante curso en el cual usted, a través de su trabajo, de su empeño, de su continuidad de propósito, puede realmente alcanzar su propia liberación espiritual. Hoy hablaremos sobre el limbo, sobre este aspecto tan extraordinario, tan enigmático, de nuestra cultura cristiana. Versados en la historia universal, bien sabemos en forma íntegra lo que es realmente el orco de los clásicos griegos y latinos. El orco es el mismo limbo de los esoteristas cristianos, es el primer círculo del abismo. Ese es el limbo. Desde el punto de vista etimológico, el limbo proviene, o la palabra limbo viene del latín limbus, que significa borde o franja. Repito, el limbo es el primer círculo dantesco. En otras palabras, nosotros podemos afirmar de manera enfática de que el limbo es ciertamente la antesala a los mundos infiernos. Por debajo del limbo, es decir, por debajo de esta zona, nosotros vamos a encontrar las regiones inferiores de la naturaleza, en pocas palabras, los círculos dantescos del cual nos hablaba el Dante florentino en su extraordinaria y divina comedia. Fíjense que antes de que un alma condenada penetre al Averno, primero debe pasar por el orco, es decir, primero debe habitar el limbo. Es importante que nosotros sepamos a partir de este instante, a partir de este momento, que todas las cuevas conocidas, todas las cuevas que estén por conocer, forman una vasta e ininterrumpida red que abarca por entero nuestro planeta Tierra, constituyendo todas y cada una de esas cavernas y de esas cuevas el Orcus, es decir, el Limbos, ese, ¿verdad? O esa antesala del infierno del cual nos habla el esoterismo gnóstico. Cuando estamos hablando del limbo, estamos hablando de otro mundo. En fin, ¿verdad? El limbo es el lugar donde normalmente habitamos luego de que, en este caso, en nosotros ha advenido la muerte o la desencarnación, pero en este caso cuando el alma ya ha sido condenada a los mundos infiernos. Estamos hablando de lo meramente interno, ¿ok? Es decir, desde un punto de vista tetradimensional y pentadimensional. ¿Por qué? Porque si estamos hablando desde un punto de vista tridimensional, toda vez que nosotros vayamos a una caverna o a una cueva, a una gruta, por muy pronunciada que sea, pues obviamente que nosotros con nuestros ojos físicos y de manera normal no vamos a ver almas, entre comillas, penando o que en este caso están en el limbo cumpliendo, ¿verdad? De acuerdo a la ley divina, una estadía determinada en el mismo. ¿Ok? Por eso, repetimos, es la antesala al mismísimo Averno, pero desde un punto de vista de la cuarta y en la quinta dimensión. Una vez más, pues repetimos que el limbo es un vestíbulo en sí mismo. En él moran, lamentándolo mucho, el hambre, la enfermedad, ¿verdad? La miseria, vanas alegrías, ahí podemos conseguir guerras, podemos encontrar a las míticas furias, ahí se encuentra la discordia con su cabellera de víbora, el dolor y el más profundo y terrible sueño de conciencia lo vamos a conseguir en el limbo. En el limbo, Eneas, ¿verdad? Encontró los necios sueños de la gente. Allí vio criaturas tan horribles como Briareo, el gigante de 100 brazos. Allí Eneas pudo encontrar a la hidra de Lerna, mitológica, ¿verdad?
a quien mató a Hércules cortándole con maestría sus múltiples cabezas. Allí podemos encontrar la quimera de la gente, monstruo con cabeza de cabra, a las górgonas, a las brujas arpías, etcétera, etcétera, etcétera. El orco, ¿verdad? O del orco parte la ruta misteriosa que conduce a las almas condenadas, a las almas perdidas, hasta el Tártaro, hasta el Averno, es decir, hasta el mismísimo infierno. Los difuntos normalmente viven allí, en el limbo, que es la antesala hacia el Averno, hacia el infierno, en la región de los muertos. Es decir, cuando estamos hablando de lo que es el astral inferior o el mundo molecular. Ese es el limbo de la mitología cristiana, que muchísimas veces nosotros pues hemos escuchado por allí hablar o discurrir, incluso entre los cuentos, las leyendas, los mitos de nuestros abuelos, de nuestros ancianos, de nuestros familiares. Corresponde al limbo, aquella mítica y terrible alegoría que dice, allí viven aquellos niños inocentes. Repito, es una mítica y terrible alegoría que dice que allá viven los niños inocentes que murieron sin haber recibido las aguas del bautismo. Lamentándolo mucho, la inmensa mayoría de nosotros hemos escuchado sobre este mito, sobre esta leyenda, ¿verdad? Que forma parte de lo que es nuestra historia, digamos, mística, que forma parte de lo que son, más que historias, las realidades espirituales que están más allá de la vista común y corriente de nosotros los seres humanos, pero por desgracia lo hemos aceptado de manera literal, que el limbo es el lugar donde viven los niños que fallecieron sin haber recibido el sacramento del bautismo. Esto es alegórico. Esto se refiere a una frase simplemente, digamos, simbólica. En esoterismo, tales aguas son de tipo genésico y están constituidas en el sagrado enseminis tanto del hombre como de la mujer. Ahora bien, sin andar por las ramas e yendo de manera más directa, nosotros podemos afirmar de manera categórica que el bautismo sacramental de los diversos cultos religiosos no son más, como decíamos hace unos instantes, que un símbolo, que una alegoría de lo que es la sexo yoga, del sagrado Maituna. No es más que una alegoría de la magia sexual, no es más que un simbolismo del verdadero bautismo espiritual, el cual en este caso se concreta, se cristaliza cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio perfecto, se unen en perfecta castidad científica. Allí y solo allí es cuando el hombre, es decir, el ser humano, realmente logra bautizarse no de manera simbólica, sino de hecho y por derecho y de manera trascendental. Por eso, cuando estamos hablando de que el limbo es el lugar donde van los niños que murieron, los niños inocentes que fallecieron sin recibir el bautismo, estamos hablando de un aspecto alegórico, pero que lamentándolo mucho, muchas sectas espirituales, religiosas, filosóficas, lo han aceptado desde un punto de vista literal, estando a años luz de lo que es la realidad espiritual. Algunos sí los conocen, pero simplemente o no les interesa o simplemente no les conviene compartir esa enseñanza con el resto de la humanidad. Niños inocentes son aquellos santos, oígase bien, aquellos santos que no trabajaron con las aguas herpermáticas del primer instante. Son aquellos hombres y mujeres que sí vivieron una vida bastante santa, haciendo el bien sin mirar a quién, viviendo de pronto en un monasterio, en una vida de reclusión espiritual o de abnegación espiritual, porque a lo mejor no estaban recluidos en un monasterio o en algún recinto, sino que dedicaron toda su vida al servicio de la humanidad, pero no trabajaron con las aguas de vida. Esos son los niños inocentes, pero que lamentándolo mucho, cuando les llega el momento de desencarnar,
a pesar de todo el bien que hicieron, como no están revestidos con sus trajes de boda, como no lograron, en este caso, cristalizar la castidad científica y, repito, no lograron vestirse con sus trajes de boda, entonces, lamentándolo mucho, les toca habitar la antesala del mismísimo abismo, es decir, el limbo. Por eso es que dicen que el camino que conduce hacia el infierno está empedrado por hombres y mujeres que, cuando tuvieron cuerpo físico en vida, estuvieron llenos de muy buenas intenciones, pero que no lograron cristalizar la autorrealización íntima del ser, ni mucho menos la formación de los cuerpos solares de nuestro propio ser, y lo cual se realiza a través de la magia trascendental del bautismo con las aguas genésicas. Lamentándolo mucho, pues los niños inocentes fueron en su mayoría aquellos, repito, hombres y mujeres que no conocieron los misterios ni practicaron los misterios de la sexo yoga. Bien, en el limbo jamás se escuchan las quejas y las blasfemias de los condenados. Recordemos que es la antesala hacia el abismo. En el limbo solo se oyen suspiros que proceden de la pena sin tormento, pero es una pena, de una inmensa multitud de hombres, mujeres, niños que no pudieron ingresar al reino de los cielos. Es decir, están en un estado intermedio, no están en el cielo ni tampoco están en el infierno. ¿Ve? Porque su mayor pecado, su mayor error, podríamos decir, de esos hombres, mujeres y niños, es el no haber trabajado, ¿verdad?, en la fragua encendida de Vulcano, en los misterios de la sexo yoga, por no haberse bautizado, por enésima vez, repito, con las aguas genésicas. Y fíjese que precisamente cuando hablamos de esto es porque el error de los monjes y monjas, o uno de los carazos errores de muchos monjes, de muchísimas monjas, de diferentes formas, sectas religiosas, es la de renunciar al sexo. Y resulta que renuncian al sexo sin haber fabricado, lo que decíamos hace rato, los cuerpos solares del ser. Resulta que se encuentran estos grandes hombres y grandes mujeres al final, ¿verdad?, de su ciclo de existencia, pues se convierten en verdaderos habitantes del limbo. ¿Vestido con qué? Con harapos. Vestidos con harapos, porque realmente tenemos que vestirnos o revestirnos con el traje de boda del cual hablaba hace unos minutos atrás, para nosotros poder entrar a los reinos de los cielos. Recuerde que el Señor no permite que a las bodas entre quien no esté vestido de acuerdo a la ocasión y al lugar al cual hemos sido todos nosotros invitados. En el limbo viven muchos santos y muchos sabios varones y dulces doncellas. En el limbo viven personas de mucho valor cuyo único crimen es no haber fabricado sus propios cuerpos solares. En el limbo, tristemente, ¿verdad?, encontró Dante a poetas y seres tan famosos, tan extraordinarios como Homero, como Horacio, como Ovidio, el tercer y último Lucano. Ahí encontró a Electra, a Héctor, a Eneas, al buen rey latino, a Sócrates. Allí en el limbo, el gran Dante consiguió a Demetrio, a Diógenes, aquel que con su lámpara a plena luz del día buscaba desesperado a un hombre. Lamentándolo mucho, también se convirtió en su momento en un habitante del limbo. Allí, en el limbo, consiguió Dante a Anaxágora, a Tales, a Demetrio, a Heráclito, a Zenón, todos ellos muy sabios, pero vestidos con traje de mendigo, con cuerpos lunares, porque no trabajaron en la sagrada alquimia y no lograron el milagro del bautismo. Allí, en el limbo, el extraordinario maestro Dante también consiguió a Séneca, a Euclides, a Ptolomeo y a muchísimos otros sabios varones de la raza lunar. Uno se asombra que incluso allí en el limbo hay habitantes
de tan altísima y excelsa, digamos, figura como lo fue el mismísimo Mahatma Gandhi, quien por cierto nos explica el bendito maestro Samael Aun en su momento, sí, fue una persona extraordinaria, maravillosa, pero que al final renunció a la sexo yoga, a la alquimia sagrada, al bautismo verdadero espiritual y se dedicó más a la política que a otra cosa. Y lamentándolo mucho por no haberse bautizado, se convirtió, entre comillas, también en un niño inocente, habitante del limbo. El limbo es la región de los inocentes, de aquellos místicos, de los santos, de los sabios penitentes, que no conocieron el gran arcano y si lo conocieron, no lo practicaron. Es la región donde, lamentándolo mucho, ¿verdad? Habitan seres extraordinarios. Repito, porque si bien puede que no hayan conocido el gran arcano, a lo mejor sí conocieron las ciencias del sagrado Maituna, pero tal vez lo rechazaron. ¿Por qué? Porque, bueno, dentro de sus principios, dentro de sus creencias, de manera sincera, de manera honrada, pues ellos estaban convencidos de que solo a base de abstención sexual, de respiraciones, pranayamas, penitencias, oraciones, ejercicio de yogi, etcétera, ellos lograrían la liberación. Pero cuando llegó el momento del rayo de la muerte, el juicio final, o esos 3 juicios de los cuales hablábamos en la clase anterior, pues se dieron cuenta que cuando fueron a la medida, ¿verdad? Que es la medida de nuestra propia vara, la medida de nuestro kundalini, y lo señora al encontrarlo, señora la ley, que ese kundalini jamás ni siquiera despertó y nunca se trabajó con las aguas genésicas en lo que es el propio autobautismo, pues lamentándolo muchos, estos seres extraordinarios terminaron por su propia negligencia, por su descuido, convirtiéndose en insigne habitante del terrible limbo. ¿Ok? Entonces, por eso, entre otros pasajes bíblicos, nosotros podemos conseguir que se dijo, por algo dijo Pedro, que el sexo es la piedra de tropiezo y el sexo es la piedra de el escándalo. Por eso mismo. En el limbo existen millares de escuelas pseudoesotéricas y pseudo-ocultistas que imparten a sus afiliados sublimes lecciones que a nadie perjudican y que más bien a todos benefician, pero que desgraciadamente jamás servirán ni van a servir para la autorrealización íntima del ser. ¿Por qué? Porque no enseñan el evangelio del apóstol Pedro, que no es más que la magia sexual que el sagrado Maituna. Las almas del limbo normalmente no pecaron, y si pecaron, se arrepintieron, ¿verdad? Y hasta adquirieron en vida muchos méritos y muchísimas virtudes, belleza e inocencia. Por eso se hablan de los niños sin bautizar que se van al limbo. Por eso, pero todo esto que realizaron, y a pesar de toda su inocencia, de toda su belleza, de toda su pureza, de toda su virtud, como no trabajaron la fragua encendida y no se revistieron con los cuerpos solares, pues obviamente no pueden ingresar al reino. Por eso está escrito que no fue suficiente todos estos méritos para lograr entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque le faltó lo principal. Le faltó el trabajo con las aguas espermáticas de la existencia. No conocieron el AZF, el arcano AZF, no conocieron el Saha Maituna, no conocieron la magia sexual. Y si alguien en algún momento les habló sobre lo mismo, pues simplemente por sus creencias, por sus convicciones, lo rechazaron creyendo que podían ingresar al reino, repito, sin el agua del bautismo. Cara a su error, que al final pues de la historia de cada uno de estos grandes seres, terminó, pues, en este caso, condenándolo a ser, lo repito una vez más, o convertirse en verdaderos habitantes digamos, de la entrada, del vestíbulo del mismísimo infierno, que no es más que el orco, que el mismísimo limbo. Dice la tradición, ¿verdad?, que solo Mercurio, el jefe evocador de las almas, tomando el caduceo de la sabiduría a su diestra, y el caduceo es simbólico porque también viene a representar esas aguas que han logrado subir
a través de la columna vertebral. Entonces, tomando el caduceo de la sabiduría en su diestra, puede evocar de nuevo a la vida a las infelices criaturas inocentes que fueron precipitadas al orco, que fueron precipitadas al limbo. Solo él, es decir, el dios Mercurio, el archimago hierofante, puede hacerlas renacer en ambientes propicios, en ambientes adecuados, en ambientes que realmente le puedan prestar, por sobre todo, la enseñanza y así poder realizar un trabajo fecundo y creador en la forja de los cíclopes. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que a través de la inmensa, infinita misericordia divina, a través de esa inmensa e indescriptible caridad universal y por la intercepción del dios Mercurio o del ángel Mercurio, las almas perdidas que habitan en el limbo pueden tener, repito, por misericordia, por caridad infinita del Creador, una nueva oportunidad tomando cuerpo físico dentro de una familia, dentro de una cultura en la cual puedan conocer los misterios de la alquimia sexual y en este sentido tengan la ocasión y la oportunidad de ahora sí trabajar con las aguas genésicas de la vida, de trabajar en la fragua encendida de Vulcano y poder bautizarse con las mismas y crear los cuerpos solares para poder en ese sentido tener realmente, digamos, todas las exigencias y requisitos que se nos pide para poder ingresar al reino de los cielos. Así es como Mercurio, el nuncio y el lobo del sol, el nuncio del Cristo íntimo, hace ingresar a las almas del limbo en las milicias celestes, a través de su intersección y a través de ese trabajo que hace ubicándolas, ¿verdad?, en lugares y condiciones propicias para que puedan bautizarse. Mercurio es la suprema esperanza de aquellos que duermen entre el santo sepulcro, de aquellos que duermen hoy por hoy en el limbo. Pedro, ese bendito gran maestro, ese bendito apóstol, aquel al que llamó nuestro Señor Jesucristo y dijo que sobre él edificaría la iglesia, dijo, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado. Esa piedra angular, escogida y preciosa es el patar, ¿verdad? Simbólico. Esa piedra es el mismo sexo. Esa piedra se refiere a los misterios de la sagrada, bendita y santa alquimia. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Repito nuevamente, esa piedra de tropiezo, esa roca de escándalo, esa piedra angular a la que desecharon o rechazaron los edificadores es el mismo sexo, pero no ese sexo vulgar, animalesco, morboso, lujurioso, pervertido, en el cual ha caído la inmensa mayoría de los seres humanos. No, señor. Ese tipo de sexo nos manda de cabeza derechito al abismo. Estamos hablando de un suprasexo entre hombre y mujer, exclusivamente entre hombre y mujer. Porque en aquellas escuelas donde enseñan magia sexual entre dos hombres o dos mujeres son escuelas de magia negra, son escuelas satánicas, son escuelas de perdición, son escuelas que envían a sus perversos o pervertidos adeptos derechito hacia el mismísimo infierno. Son escuelas creadas por la oscuridad, son escuelas creadas por los magos de las tinieblas, por los abortos del abismo. No, señor. La piedra de escándalo, de tropiezo, la piedra angular del templo sagrado de cada uno de nosotros, solo se edifica y de manera exclusiva entre un hombre y una mujer. Un hombre bien macho y una mujer bien hembra.
bien heterosexuales, que no forniquen, que se respeten, que no adulteren, porque solo la magia sexual se verifica en matrimonios perfectamente constituidos, ¿verdad? Bajo el respeto no solamente de las leyes del hombre, sino que hay por sobre todas las cosas bajo el amparo y el respeto, la bendición de las leyes del Padre Celestial. Repito, para que un verdadero santo o una santa se pueda bautizar y revestir con los trajes de boda, necesariamente debe practicar la sagrada alquimia, y esto se hace entre un hombre y una mujer sin excepciones de ningún otro tipo. Que las leyes del hombre acepten otro tipo de emparejamientos, vamos a decirlo así, allá ellos, y se les respeta. Pero estrictamente desde un punto de vista espiritual, aquí no hay excepciones. Solo entre un hombre y una mujer. ¿Ok? Teniendo esto en cuenta, es urgente que todo hombre, que toda mujer que tenga un hálito de espiritualidad en sus conciencias y en sus almas, en su esencia, pues que trabajen intensamente en la fabricación, en la formación de los cuerpos solares. Es decir, que trabajen en la fragua encendida de Vulcano para que al banquete del Señor pues podamos asistir. Nadie puede ir al banquete del Señor si en este caso no está vestido con cuerpos solares. Repito por enésima vez, los cuales de manera exclusiva se forman, se engendran, se crean a través de la magia sexual blanca, pura y divina. Ningún humanoide con trajes lunares puede ingresar al banquete del Señor. Nadie vestido de mendigo puede entrar a las bodas del Cordero. Si no quieres entrar al limbo, pues tienes que bautizarte. Y no es suficiente con ir a una escuela, a una forma religiosa, y que te echen un poquito de agua en la cabeza, o que te sumergen en un río, en una playa. No, señor. Si nosotros, incluyendo al que les está hablando, queremos librarnos del limbo y realmente convertirnos en habitante del paraíso celestial, pues debemos bautizarnos. Perfecto. Maravilloso si pasamos por un ritual, por una ceremonia simbólica, física de bautismo. Pero inmensamente superior y por encima de este tipo de rituales está la verificación del bautismo a través de la sagrada alquimia. Es lo único que realmente, de forma verdadera, concreta, puede revestirnos con nuestros trajes solares. Mis apreciadas amigas, mis apreciados amigos, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá, hasta el final de esta disertación. Usted puede escribirnos, puede comunicarse con nosotros para que podamos seguir avanzando en estos estudios y en estos conocimientos. Como siempre les pedimos, recuérdate, darle like a nuestras clases, ¿verdad? A la información que compartimos contigo. Suscríbase a nuestro canal, pues lo mismo, pues obviamente va a ser favorable tanto para ustedes como para nosotros en lo que es el desarrollo de esta misión, que no es más la de que humildemente poder compartir estas enseñanzas que por gracia en un momento recibimos y que por gracia en este instante compartimos con todos ustedes. Que la bendición del Padre Celestial siempre esté contigo y con toda su familia. Un fraternal y respetuoso abrazo para todos ustedes. Muchísimas gracias.